Gracias, María Marta. Se me había olvidado que venía yo aquí en esto. Bueno, a continuación, entonces, dame un segundito para encontrar dónde está el programa. Ya. El siguiente bloque, denominado el impacto del COVID-19 en el personal de la salud, muy interesante y conocer las realidades de en nuestra región, en los distintos países. Tengo el gusto, el placer de presentar a la primera expositora, María del Pilar Torres Navarrete, enfermera universitaria nacional de Epidemiología General de la Universidad El Bosque, coordinadora del Comité de Infecciones de la Clínica Palermo, Bogotá, de Colombia, que presentará el tema El equipo de protección personal. Te dejo la palabra, María del Pilar. Doctor, muy buenos días para todos y agradezco a todo el grupo y la invitación que me han dado. Para mí es un gran honor participar en este evento y con grandes expertos que han ayudado en mi aprendizaje profesional. En estos minutos les voy a comentar algo sobre el equipo de protección personal y lo primero que quiero mencionarles es que no solamente es una protección que nosotros realizamos como profesionales de la salud, sino que lo hacemos también como comunidad y lo hacemos como individuos porque hacemos parte de una comunidad y de una familia. A veces nosotros como profesionales olvidamos que el tema de elementos de protección personal no es algo nuevo, no es algo que solamente se requiere en el momento de pandemia, sino que son situaciones que hemos vivido y que son bases de nuestro fundamento como profesionales y especialmente en el control de infecciones. Solamente traigo para mencionarles que en la guía de precauciones de aislamiento que publicaba CDC en el 2007, nos hablaba que todas las precauciones estándar son recomendadas y que son el enfoque base para la prevención de transmisión de agentes infecciosos en todos los ámbitos de la salud. Que para ello necesitamos nosotros reconocer cuál es el mecanismo de transmisión de estos microorganismos y asimismo implementar cada una de estas precauciones estándar que vienen acompañados de elementos de protección personal. Y por supuesto, posterior a los brotes que tuvimos de SARS en el 2003, pues se inicia algo muy interesante, no solamente para nosotros, sino para toda la comunidad, y era el protocolo para la higiene de manos y la tos que debíamos nosotros implementar en todo momento. Igualmente en este mismo documento, y algo que nosotros como enfermeras de control de infecciones a veces es como el pilar de nuestro trabajo y del control de nuestros compañeros, es que estos riesgos que a veces tenemos de transmisión se deben precisamente al uso inadecuado que nosotros tenemos de esos elementos de protección personal de los cuales siempre recibimos entrenamiento y no los utilizamos sistemáticamente. Igualmente dentro de este documento nos decían, el N95 o respiradores de alta eficiencia pueden ofrecer una protección adicional para el SARS, ¿sí?, en algunos procedimientos generadores de aerosoles y fueron las bases para toda la documentación que nosotros conocemos. Es así como factores individuales y organizativos son los que nos va a permitir tener esa adherencia a las prácticas de control de infecciones en este tema de pandemia que tenemos en este momento. En nuestro país se realizaron algunos documentos relacionados con las medidas de protección que debíamos tener en este evento y por supuesto por contacto, teniendo en cuenta que la supervivencia del microorganismo puede ser de muchísimas horas, minutos y que puede tener un riesgo para el trabajador de la salud que no tiene esa precaución de no pasar sus manos por su rostro o por las mucosas y lo que hace es un contagio directo. Y por supuesto el tema respiratorio, que de acuerdo a la exposición vamos a trabajar o una mascarilla convencional o una mascarilla N95 o de alta eficiencia. Entonces, esos son los documentos que en Colombia se han trabajado y se tienen como base para toda la precaución de transmisión del coronavirus en el país. ¿Qué cuenta o cuáles son los elementos de protección personal que nosotros debemos tener siempre presentes para la atención directa de nuestros pacientes? Pues vamos a tener aquellos
que tenemos en procedimientos con generación de aerosoles y aquellos que no van a tener esa producción de aerosoles. ¿Cuál es la diferencia dentro de estos elementos de protección? Es la mascarilla de alta eficiencia, ¿sí?, que es la que nosotros utilizamos en procedimientos con producción de aerosol, por ejemplo, la intubación. ¿Cuáles son los elementos o cuál es el equipo que debemos como profesionales utilizar? Siempre debemos utilizar un gorro, o en el país se ha recomendado el uso del gorro, proteger las mucosas, ¿sí?, con una careta o con unas monogafas, por supuesto la mascarilla y que cubra boca y nariz, los guantes para todos los procedimientos de contacto que realizamos con el paciente. Y eso lo hemos visto nosotros en los temas de brotes de trabajadores de salud que hemos observado a nivel de estos 8 o 9 meses de pandemia, y es que al realizar el uso de los guantes olvidamos que debíamos cumplir con el protocolo de higiene de manos establecido por la OMS y por todo el país en relación a los 5 momentos para su aplicación. La bata, que nos va a apoyar en el proceso de control de contacto, el uniforme quirúrgico, esto para evitar de pronto ser transmisores a nivel de nuestro hogar de este tipo de infección, y los zapatos, que por supuesto deben ser cómodos y que nos afianzaron más el tema a nivel profesional de suspender aquellos zapatos que tenían como orificios y iban a ser más riesgosos para la atención. Y como les mencionaba, la mascarilla quirúrgica, que es lo único que nos cambia en relación a los otros procedimientos. Esta gráfica solo lo traigo porque deseo que ustedes vean la curva de los casos positivos que hemos tenido en nuestro país, y esa curva me va a permitir a ustedes explicarles algo que nosotros vemos como control de infecciones y para nosotros es lo más importante en los elementos de protección personal. Estos elementos de protección personal son los que yo debería como trabajador de la salud utilizar permanentemente y tener presente que puedo transmitir a mi familia y a mis compañeros una enfermedad infectocontagiosa, pero esa percepción del riesgo es subjetiva y de acuerdo a las vivencias que nosotros como trabajadores de la salud hemos tenido. Entonces, cuando iniciamos esta pandemia, que teníamos el menor número de casos positivos en la institución, por ejemplo, el riesgo era aumentado, esa percepción del riesgo era muy aumentado y las personas querían protegerse completamente, ¿sí?, utilizando totalmente todos los elementos, y no querían utilizar una mascarilla convencional porque no confiaban, había una percepción de no confianza con esa mascarilla. Pero a medida que va pasando el tiempo y a medida que los casos, aunque persisten en el tiempo, el riesgo y esa percepción en nosotros como colaboradores de la salud ha disminuido, y ha disminuido muchísimo más en aquellos colaboradores que ya han vivido la experiencia o han sido contagiados con el virus y consideran que posiblemente ya no lo van a contraer. Entonces, esto es el reto que nosotros como control de infecciones y enfermeras en el control tenemos en este momento. Nosotros tuvimos o tenemos un coronavirus que nos hace aumentar la adherencia al dispositivo y al uso de los elementos de protección, pero asimismo continuamos teniendo enfermedades que siguen siendo infectocontagiosas, pero a la que ya aparentemente no les tenemos el mismo miedo la precaución de los elementos como es con el coronavirus. ¿En qué se debe trabajar? No solamente en el uso de estos elementos, en la educación que debe ser permanente en todas las instituciones de salud, en su uso de elementos de protección personal, sino en el autocontrol que nosotros como colaboradores debemos tener a nivel institucional. Es importante que las instituciones tengan presente también la calidad de los insumos, porque en estas vivencias sí tuvimos algunas situaciones en donde el insumo realmente no cumplía con las características ni era válido para el uso a nivel hospitalario. Esto aumenta, por supuesto, la probabilidad de un riesgo en nuestros colaboradores. Y por supuesto preguntarnos y siempre tener presente que si el personal es capaz de adoptar esas medidas preventivas, especialmente cuando su percepción del riesgo empieza a disminuir, y cómo nosotros como comité de infecciones vamos a trabajar en esta percepción para favorecer. Acá el consejo que yo les doy como control de infecciones es que trabajen siempre en sus líderes de servicios, que son los que van a potenciar que este uso de elementos no baje.
Por supuesto, siempre vamos a estar influenciados por la cultura y eso nos va a afectar nuestra práctica. Y algo que es muy difícil de manejar en nuestro entorno, que es la personalidad de cada uno de los trabajadores de salud y su comportamiento individual, a veces afectado tanto por su edad como por el sexo. Entonces, el reto para nosotros va a seguir teniendo que ser el mantener el uso correcto de los elementos de protección personal y favorecer que el riesgo y la percepción de riesgo que tenemos ante enfermedades infectocontagiosas continúe en el ambiente. Hasta aquí llega mi presentación. Muchísimas gracias a todo el equipo y muchísimas gracias por su invitación. Doctor Alejandro, muchas gracias. Doctor, creo que su micrófono está cerrado, doctor Alejandro. Ahí sí. Muchas gracias, Pilar. La verdad, excelente y muy completa tu presentación y sirve para ordenar toda esta información que uno de alguna manera tiene y tú la presentaste de una manera muy, muy interesante y muy completa. Muchas gracias. Siguiendo, este módulo consta de 2 presentaciones, por lo tanto, vamos a andar bastante bien en horario. Una presentación muy interesante a continuación en este impacto del COVID en el personal de salud. ¿Cuál es el panorama que tenemos hoy día en la región? Y para mí es muy grato dejar a una gran amiga que quiero mucho y que forma parte del taller latinoamericano, justamente la doctora María Marta Greco, que es médico especialista, consultor de infectología, jefa de clínica de cátedra de infectología de la Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de La Plata, Argentina, miembro fundador y miembro del directorio del Taller Latinoamericano de VIH y de la Sociedad Viral Infectious Latinoamérica, VILA, y miembro de la Comisión de SIDA y ETS de la Sociedad Argentina de Infectología, SAVI. María Marta, tú tienes la palabra. Muchas gracias, Alejandro, por la presentación. Bueno, vamos a continuación a ver un panorama de la región en cuanto a la afectación de la COVID-19 en el personal de salud. Permítanme ponerlo como presentación. Avísame, Alejandro, cuando se ve como presentación. No, todavía no se ve, falta, ahí sí, ahí sí. Ahora ahí sí, está perfecto. Se ve. Perfecto, vamos a poner entonces el puntero. Y en estos breves minutos les voy a comentar un resumen acerca de cómo ha afectado la COVID-19, la enfermedad por coronavirus, al personal de salud en nuestra región de las Américas. La actual pandemia ha puesto en jaque realmente al sistema de salud en el mundo, produciendo una grosera sobrecarga en la demanda de atención, y de esta manera dejó a la vista también en el mundo y en la región una gran deficiencia de los sistemas de salud. Insuficiencia de recursos humanos, insuficiencia de insumos, colapso por momentos y por lugares del sistema de salud, disminuyendo la calidad de la atención médica, necesidad de reformas estructurales o de adaptación y distribución de espacios que requirieron erogaciones monetarias que algunos países o instituciones no estaban en condiciones de realizar, contratación de personal temporario para sobrellevar la sobrecarga laboral y la insuficiente capacitación de este personal temporario, que también impacta en la calidad de la atención, los cambios constantes de planes y de instrucciones conforme aparecía nueva evidencia. Todos debemos haber pasado por diferentes protocolos. De hecho, no terminábamos de hacer un protocolo, que teníamos que hacer un nuevo protocolo de actuación, y realmente a veces la información era escasa o no era de buena calidad, y en algunas ocasiones tuvimos que aprender por ensayo y error. Por lo cual, este desafío que significó y significa todavía hoy la pandemia, dejó muy claro que no estábamos preparados y desnudó las deficiencias de los sistemas de salud previamente, esto más marcado en algunas regiones del mundo. Y el personal de salud es de especial importancia para el estudio de la epidemia, además de estar expuesto al mismo riesgo que la población general por ser parte de la comunidad.
se le agregan ciertos factores que pueden aumentar este riesgo de contraer la infección. Mientras la mayoría de las actividades económicas en el mundo disminuyeron su productividad o su funcionamiento, el personal de salud y el sistema de salud, lejos de disminuirla, lo ha aumentado. Y esto además puso en tensión el sistema. Y una de las características del sistema de salud que desnudó sus deficiencias en esta pandemia es que el recurso humano ya era insuficiente y estaba precarizado previamente a la pandemia. En este informe que ustedes ven aquí es el informe de cuentas nacionales del personal de salud de la Organización Mundial de la Salud, muestra cómo en 2018, o sea, muy previamente a los primeros casos de coronavirus, ya la densidad de personal de enfermería cada 10.000 habitantes, que es la forma de medirlo, era insuficiente en muchos países del mundo. Observen en nuestra región, en los tonos más rosados, son personal de enfermería menor a 40 enfermeros cada 10.000 habitantes. Solo unos pocos países de nuestra región, Chile, Brasil, Estados Unidos y algún país del Caribe, tenía una concentración de enfermeros adecuada para enfrentar la atención de la salud sin la pandemia. Sin la pandemia, el personal de salud ya era insuficiente. Un mundo sin sobrecarga no podía afrontar la pandemia. Y no solo la cantidad del personal de salud es insuficiente, sino que además la calidad de su trabajo también lo es. Los principales sectores laborales que enfrentaron la pandemia están altamente feminizados en nuestra región, en América Latina, y de hecho las mujeres desempeñan roles fundamentales que a menudo las exponen a riesgos aumentados con costos físicos y emocionales. Estas condiciones de precariedad laboral afectan especialmente entonces a las mujeres y se vieron acrecentadas en la pandemia. Este es un informe, el que les muestro aquí, muy completo, publicado por la Organización Internacional del Trabajo y ONU Mujer, de la Organización de Naciones Unidas de Mujeres, que son las condiciones laborales de las mujeres trabajadoras de la salud en 2020 en Argentina. Observen que es mucho más frecuente que las mujeres sean jefas de hogar cuando se trata de trabajadoras de la salud en comparación con otros trabajos. Es más frecuente que las mujeres trabajadoras de la salud sufran episodios de violencia y acoso laboral, y además, tanto en trabajadoras mujeres como en hombres, el poliempleo, el pluritrabajo, es más frecuente entre los trabajadores de la salud. Esto relacionado fundamentalmente con salarios bajos y dificultades para afrontar los gastos de manutención de una familia. Entonces, no solo la cantidad de los trabajadores de la salud, sino la calidad del trabajo de los mismos ya era precario antes de que la COVID-19 sobrecargara el sistema de salud en el mundo. Y los trabajadores de salud en América Latina específicamente fueron sometidos durante lo que va de este año a sobrecarga laboral, falta de equipamiento, en muchos sitios faltaron elementos parcial o totalmente del equipo de protección personal. En medio de la pandemia aún existen bajos salarios, falta de acceso a derechos laborales con precarización, trabajo y lo que nosotros llamamos en Argentina trabajo en negro, trabajo sin un contrato o sin el respaldo de aportes jubilatorios, y un nivel de precariedad que notablemente se vio incrementado ante la crisis sanitaria que significó COVID, y que generó, por supuesto, jornadas más largas y mayor volumen de trabajo, inadecuados periodos de descanso, aumento del estrés y mayores riesgos psicosociales, exposición al riesgo de contagio y temor a llevar la enfermedad a la familia, y la falta de protección laboral y de insumos. De hecho, la Organización Mundial de la Salud denuncia la falta de equipos de protección para los trabajadores de salud, que pone en riesgo la salud de los mismos, y exhorta a los gobiernos y a la industria
a la producción, aumentar la producción para poder cubrir esas falencias. Pero como si esto fuera poco, además los integrantes de los equipos de salud se han visto sometidos a un aumento de la estigmatización y de la violencia por el hecho solamente de trabajar con pacientes COVID positivos. Y es así como tuvimos que leer lamentables noticias como esta, que más de 200 médicos y enfermeros fueron atacados por estigma asociado al virus en México, o que aumentan durante la pandemia las agresiones al personal de salud. En un momento éramos héroes y en otro momento éramos los villanos. Y de hecho, miren este cartel que apareció pegado en un edificio en la ciudad de Buenos Aires, en el ascensor. Luego esta noticia se viralizó, al menos en mi país, y amenaza, dice: si sos médico, enfermero, farmacéutico y o trabajás en salud, andate, nos vas a contagiar a todos. Así que no solo estábamos expuestos a mayor carga laboral, a mayor riesgo de contagio, sino también a estigma y discriminación. Este es un informe de Amnistía Internacional, en donde revela que alrededor de 7.000 trabajadores de la salud han muerto de COVID-19 en el mundo. Esta es una foto de un mapa que en realidad es un mapa interactivo, publicado en septiembre del 2020, que muestra en círculos que reflejan, según el tamaño del círculo, la cantidad de personal fallecido por COVID-19, y al momento de este informe, el país más afectado en ese momento, después vamos a ver algún dato un poquito más actualizado, el país más afectado por fallecimientos en personal de salud por COVID-19 era México, con 1.300 trabajadores, Estados Unidos, Reino Unido, pero dentro de nuestra región, luego de México, sigue Brasil, en ese momento con 634 trabajadores fallecidos, y Perú, con 183 trabajadores fallecidos. Este es un informe de la Organización Panamericana de la Salud, también de septiembre del 2020, que muestra el impacto de la enfermedad COVID-19 de salud, específicamente en la región de las Américas. A esa fecha, al 2 de septiembre del 2020, cerca de 570.000 trabajadores de la salud se habían infectado, y en nuestra región 2.500 habían muerto por COVID. De hecho, señala el informe que a ese momento era la mayor cantidad de trabajadores de la salud afectados en el mundo. Nuestra región era la que lideraba los contagios en personal de salud en el mundo. De este informe además se desprende nuevamente que prácticamente 3/4 partes de los trabajadores de salud afectados son mujeres, y que el grupo de edad con mayor proporción de casos estaba entre los 30 y los 49 años. Y ya yendo a países específicos, el impacto regional tuvo variantes de acuerdo a cada país. Vamos a repasar solamente, en rigor del tiempo, muy poquitos países que seleccioné porque eran los que tenían la información más fácilmente accesible cuando realicé la búsqueda. Este es un informe de Chile que, bueno, muestra que el personal más afectado eran auxiliares, enfermeros y médicos, un total de, a la semana epidemiológica 37, un total de 492.000 trabajadores de la salud personas en Chile se habían contagiado, de los cuales 37.510 eran trabajadores de la salud. Eso constituye un 7,6% total de los contagios. El personal de enfermería, muy bien, era el más afectado, seguido por los médicos. Y nuevamente, 3/4 partes son mujeres. El personal de salud fue más testeado, prácticamente 4 veces más testeado, y como pueden ver, la letalidad en el personal de salud fue inferior a la letalidad de la población en general, relacionado probablemente con que el personal de salud es, en general, más joven y tiene menos comorbilidades. Cuando vamos a la situación en Colombia, vemos que al 22 de noviembre, 20.586 trabajadores de la salud se habían contagiado y habían fallecido 101, esto da una letalidad de 0,49.
la mayoría, como pueden ver en este gráfico, durante sus tareas laborales. En cuanto a mi país, Argentina, en el informe del Ministerio de Salud del 19 de noviembre, vemos que la curva de contagios, no sé si la llegan a ver, pero está acá en verde, en el sector inferior, la curva de contagios en el personal de salud siguió la misma forma que la curva de contagios en la población general, obviamente en mucha menor cantidad, y afectó fundamentalmente a los sectores etarios medios, entre los 30 y los 49 años, muy similar a lo que sucedió en Chile, y al 19 de noviembre llevábamos 58.721 casos en personal de salud, lo que constituye un 4.4% del total de casos país. Nuevamente predominio en el sexo femenino, en el resto de la población predomina en el sexo masculino. La mediana de edad fue de 39 años y fallecieron 347 personas del sistema de salud con una letalidad del 0,59%. La mortalidad fue mayor en menores de 60 años, pero porque la mayor parte de los trabajadores de salud están en este rango etario, y fue más frecuente en varones. En cuanto a Perú, los datos corresponden a un autorreporte de un observatorio del Colegio de Médicos de Perú. Esto es al mes de noviembre, 11 de noviembre, y vemos 4.496 médicos, aquí solamente son médicos porque es el observatorio del Colegio de Médicos, con 243 fallecidos, lo que da una letalidad bastante alta, algo que me llamó la atención, pero hay que tener en cuenta que solamente se trata de médicos. La región más afectada es la región de Lima. En cuanto a Venezuela, realmente fue difícil conseguir datos, esto me lo facilitó el taller venezolano de VIH, y son a mayo del 2020, y vemos que la curva de afectación del personal de salud, como en otros países, siguió la curva de afectación de la población general, a excepción de los últimos meses, de abril y mayo, en donde la curva del personal de salud se acható con respecto a la de la población general, pero no tenemos cifras de letalidad. En México, al 23 de noviembre, vemos que esta es la curva de casos acumulados separados por edad y por sexo. Nuevamente, la mayoría son mujeres. Hay 151.857 casos reportados totales acumulados de personal de salud con una mediana de edad de 37 años, y la letalidad en este grupo fue de 1.5. Nuevamente, igual que en los otros países, más frecuentemente la infección en mujeres, pero más frecuente la letalidad, o más alta, perdón, la letalidad en los hombres. Por último, les voy a mostrar los datos de Panamá. Estos datos son al 8 de agosto. Los casos en el personal de salud representan el 5% del total confirmado país para Panamá. La mediana de edad es un poco más alta que la de otros países, 49 años. 26 fallecidos, más fallecidos hombres. Nuevamente, la letalidad es de 0,78, pero cuando vemos a los casos en personal de salud, nuevamente observamos más afectación de las mujeres trabajadoras de la salud. Y ante la anteúltima diapositiva, no podía dejar de mencionar que no solo estuvimos expuestos a más contagio, a estigma y discriminación, sino también a un impacto en la salud mental. Hay muchísimos reportes de afectación de salud mental en el personal de salud, con reacciones y síntomas afectivos, ansiedad, estrés, depresión, insomnio, negación, ira, temor y sensación de desborde. De hecho, una encuesta realizada en Paraguay indicó que más del 40% del personal se siente ansioso, un tercio experimenta depresión y más de una cuarta parte sufre insomnio. Y de hecho eso llevó a que la Organización Panamericana de la Salud sacara recomendaciones para cuidar la salud mental de los trabajadores sanitarios durante la pandemia. Para terminar y como conclusión, vemos que la pandemia puso en evidencia las deficiencias de los sistemas de salud en el mundo y en nuestra región, que los trabajadores de la salud nos visibilizamos más que nunca, pero seguimos con las mismas condiciones de trabajo, sino peores.
que las mujeres se vieron especialmente afectadas, aunque la letalidad fue mayor en hombres, y que hay que recordar que COVID-19 no se fue, estamos viviendo con COVID-19 y se requiere mantener aún suficientes suministros de equipos de protección personal, garantizar que todos estén capacitados de manera efectiva y asegurar condiciones de trabajo seguras y salarios dignos para los trabajadores de la salud. Porque somos trabajadores de una región vulnerable, pero resiliente, y les debemos a todos los compañeros que se quedaron y dejaron su vida por asistir a pacientes en esta pandemia, el seguir adelante y luchar por ser más respetados, más reconocidos y mejor remunerados. Muchas gracias. Excelente, María Marta. Muchas gracias por esta completísima y además muy interesante y muy oportuna presentación que seguramente va a llevar varias preguntas y que podamos compartir las experiencias en cada uno de nuestros países. Pero como este módulo contaba de 2 presentaciones, vamos a ir directamente al siguiente para dejar al final las preguntas. Por lo tanto, voy a dejar a continuación a otro gran amigo, al doctor Ernesto Martínez, que va a llevar a cabo el último bloque, que es el que corresponde al de COVID-19 y VIH. Ernesto, te dejo la palabra.